Latero FM, Vamos a una cosa, el día la 11 de fuerza marzo, del cumple norte. un año del gobierno de Piñera. Yo, en lo personal, todavía estoy esperando que lleguen los tiempos mejores. No sé cómo ve usted este primer año de gobierno. Mira, es largo analizar, porque en el fondo, digamos que Piñera hace un año atrás, cuando asumía ya en propiedad el cargo, las expectativas que habían de su gobierno eran bastante más altas, digamos. Todo lo que pasó con él en el primer año ha sido un año realmente, donde las expectativas, como tú señalabas, han sido medianas. Yo diría que un gobierno, el Estado que toma el poder, Piñera, el Estado, cómo asume la presidencia, y cómo nos damos cuenta de a poco que los equipos políticos que tenían que sustentar al gobierno estaban totalmente formados. Y todos los primeros años, el inicio de los primeros años, con una fuerza enorme, o sea, la derecha en general nunca había sacado tanto votación popular en su historia, proporcionalmente me refiero. Claro. Y además esa condescendencia que se había tenido con el presidente no se había tenido en el Congreso, donde el Congreso también no era de la línea del presidente, el Congreso es de izquierda, la mayoría. Por lo tanto, un gobierno de derecha y un parlamento de izquierda hacían ver una circunstancia muy poco probable de que las materias por las cuales el presidente había sido electo, que ya habían llevado a conclusión de un programa, iba a ser obviamente torpedeado dentro del mismo Congreso. Entonces, ¿cómo se puede ser un buen gobierno cuando no se tiene mayoría en el Congreso? Y ahí tenemos un problema y tenemos una disquisición para largo, digamos. Es decir, cómo las personas que quieren o que han elegido a un presidente por un programa, por lo que él señalaba, no lo hicieron lo mismo con los candidatos que apoyaban al presidente. Por lo tanto, el no tener mayoría en el Congreso obviamente hace mirar la ejecución, el movimiento, la conducta de un gobierno de manera distinta que si tuviera solo el gobierno, la oposición que tiene hoy día como la tiene, una oposición de izquierda, algún sector de esa misma izquierda muy furibunda en contra de negarle la sal y el agua al gobierno, y con eso se ha podido entender en algunas cosas. Pero ¿cómo sería este gobierno con un Congreso a favor? Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos que entender que muchas veces estas circunstancias pasan porque al analizarlas, el factor de poder que hay para poder sostener un gobierno obviamente es distinto. Por lo tanto, en ese caso el gobierno no ha podido avanzar en todas las leyes que ha querido, aunque ha provocado bastantes, y hoy día tiene muchas que tienen que ver con la tributaria, con la educacional, con la laboral, etcétera, y saber qué es lo que va a pasar ahí. Entonces, y por otra parte, un gobierno y una oposición, o dos oposiciones, la de la extrema mayoría y la del Frente Amplio, que no han logrado ponerse de acuerdo en nada, salvo para las cosas de poder que ocurre en la Cámara, como ha ocurrido con la contratación de la votación del Frente Amplio a Gabriel Silver de la Democracia Cristiana a cambio de una sesión de oportunidades tremendas. O sea, hoy día yo creo que si uno ve las concesiones que tuvo que hacer la Democracia Cristiana para quedarse con la testera de la Cámara fueron tan grandes que yo creo que pisó el palito, a mi juicio, y tiene que ver con que la Democracia Cristiana definitivamente se restó a tener un perfil propio, y yo creo que eso finalmente le va a pasar la cuenta de nuevo, o sea, va a seguir, a mi juicio, bajando su votación, porque la Democracia Cristiana, más que entender que está en una oposición y que aspira a ser gobierno como todas las oposiciones, el costo que va a tener para la Democracia Cristiana, que ya lo tuvo con la nueva mayoría, y ahora con la nueva mayoría o con la ex nueva mayoría y el Frente Amplio, o sea, si tenían 14 diputados hoy día, o sea, ¿cuánto es el porcentaje que van a bajar en concejales, en alcaldes, producto de esta relación? Entonces, el chantaje, ¿ya?, para poder quedarse la Democracia Cristiana, o la cesión que tuvo que hacer la Democracia Cristiana para quedarse con el puestito de la Cámara de Diputados, también entraña una cierta dificultad para poder analizar el gobierno de Piñera, sobre todo en el primer año. El segundo año, que es la oposición da cuenta de que ya va a ser bastante más ruda. Por lo tanto, ¿cómo vamos a analizar el segundo año del gobierno de Piñera? Con una oposición bastante más ruda, que lo que hoy día se requiere, que hoy día lo que busca, es la vuelta al poder, y la vuelta al poder por la vía de generarle, problemas al gobierno de Piñera. Entonces,
Hoy las expectativas están puestas en circunstancias que son distintas a las del primer año. El primer año probablemente no se cumplieron todas las expectativas, pero si uno analiza la frialdad de las cifras que muchas veces no son vistas en la política, y dice, mira, nosotros terminamos el gobierno, no sé, de la presidenta Bachelet II, en un estado calamitoso de la hacienda pública, donde el nivel de endeudamiento del Estado quedó a niveles paupérrimos, y donde crecíamos al 1,5%, y ahora con el gobierno de Piñera crecimos al 3,8%, entre 1,5 y 3,8 hay mucha diferencia, pero el punto está acá. ¿Quién lo entiende y a quién le toca y quién lo percibe? Y ese es un punto que a mi juicio Piñera tiene que asumir. Piñera, en su excesivo comportamiento chauvinista, donde él es el centro y el dueño de todas las circunstancias y las decisiones del país, donde por personalidad él no puede asumir otro desafío de darle potencia política a sus ministros, ¿sí? Con todos los problemas que ha tenido, designando mal ministro en el tema de la cultura, ¿te acuerdas? El tema que tuvo que echar no sé cuántos generales del tema, el tema del caso Catrillán, que yo creo que ha tenido que asumir, la ida de los diputados, de que ha tenido que echar a intendentes, ¿ya? Y subsecretarios, y Seremi para la casa por inservible. O sea, en el fondo, yo creo que falta, a mi juicio, que Piñera empodere políticamente más, no solo ministro del Interior, que es su primo, Chadwick, sino que a Moreno, ya al mismo Espina, y a los ministros de Educación. Entonces yo creo que todo pasa porque el perfil psicológico del presidente es un presidente que a él le gusta que le diga que es lindo, y los que están al lado le dicen que es lindo. Claro. Y eso evita, a mi juicio, por ponerlo en forma metafórica, que él tenga un gobierno, a mi juicio, mucho más desarrollador, con todas las cosas que puede hacer, porque hoy día lo que puede hacer es hablar mucho, pero puede hacer poco, justamente por lo que señalamos al principio de este análisis, es que él no tiene el Congreso a favor. Por lo tanto, aquí hay una puesta en escena de un poder negociador para que antes de entrar a la discusión en el Parlamento se hayan hecho las negociaciones pertinentes para ver si acaso algo de las políticas importantes, de las leyes, los proyectos de leyes que él quiere hacer, finalmente los asuma como una negociación previa. Y hoy día hay en el Congreso personas que no quieren nada con el gobierno, y hay unos pocos que quieren hacer algo. Bueno, claro, con esos pocos se podrá, establecer algún tipo de criterio. Pero hoy día, a la luz de las concesiones que tuvo que hacer la democracia cristiana para quedarse con la sede de la Cámara de Diputados y obligarse a votar en conjunto, como oposición, y seguirle los pasos al Frente Amplio y a los sectores más radicalizados de la izquierda en el Congreso, creo que no va a ser un año fácil para Piñera. Y veremos si acaso los ministros respectivos logran tener los 4 o 5 votos que le faltan al presidente para poder aprobar las leyes en el Congreso, porque en ambas cámaras, digámoslo de nuevo, no tiene mayoría, ni en la Cámara de Diputados ni en el Senado, y eso hace que obviamente el gobierno sea, en su interpretación de su programa que lo llevó al gobierno y que le dio inmensa mayoría, hoy día de alguna manera esté en un chantaje político que no logra hacer, porque hoy día lo que busca la política es decir, el programa de Piñera no lo pudo llevar a cabo, por lo tanto el gobierno es malo. Y por otra parte, lo que va a decir Piñera es que tuve una oposición en contra, por lo tanto no pude llevar a cargo mi programa de gobierno. ¿Cuál va a ser la solución y cuál va a ser la expectativa? Va a ser, bueno, si podemos avanzar y queremos avanzar a un mundo, de mejores oportunidades, con mejores políticas públicas, con mejor vista del bien común, o sea, obviamente no me den poder a mí como presidente, sino que deben poder también para elegir a los parlamentarios que me hacen falta para hacer los grandes cambios que el país necesita. Por ahí creo que llevo a ir el tema, pero no está fácil, Pepe, no, claro, y distinguidos auditores. Esta cosa va para mucho. Matero FM, la fuerza del norte.